Los Caballeros Templarios, legendarios monjes soldados de la Edad Media, guerreros de Dios, hombres santos y endiablados luchadores, con voto de pobreza, pero más ricos que los reyes. Cuenta la leyenda que custodiaban la reliquia más valiosa de la cristiandad, el Santo Grial. Tesoro este tan preciado que les concedía un poder sin igual. Pese a esta condición, los templarios son destruidos y su fortuna desaparece. ¿Quiénes eran los caballeros templarios? ¿Y se puede revelar hoy en día el auténtico secreto de su poder? Busquemos datos de su historia de la mano de nuestro invitado. Vamos a situarnos, si te parece, un poco, Jesús, y luego iremos desgranando algunos de esos secretos que tú has ido encontrando. Según un artículo que veo aquí que te hicieron, una entrevista, decías que en la Edad Media ser templario significaba orgullo y prestigio para la familia. ¿Era así? ¿Tan importante? Sí, señor. Importantísimo, porque mucha gente confunde todas las órdenes y habla de ellas como si fuesen iguales, y no tenían nada que ver un templario con un hospitalario o con uno de la orden de Calatrava o santiaguista. En primer lugar, ¿cuál era el elemento que definía a la orden del temple? Pues ellos se dieron cuenta que era necesario crear una organización basada en 4 pilares. Una, que eran los caballeros, que es lo único que tenía arma y defendían. Luego después estaban los clérigos o los freires, que eran los que aseguraban los servicios espirituales de las iglesias, de las capillas. Después estaban los servidores, que este es un peso importantísimo para la organización, porque dentro de los servidores había hasta médicos, ingenieros, arquitectos, panaderos, apicultores. Eran los que trabajaban en las encomiendas. Ahora hablaremos un poco de las encomiendas. Y en cuarto lugar estaban los magos, que esto representaba un 4,5% de todo el colectivo. ¿Los magos? Si sabemos, los magos. Eso no existía. El grupo este no existía en ningún otro colectivo, de ninguna otra organización, de ninguna otra orden. Los magos eran los que conocían el secreto. Eran los matemáticos, eran los astrólogos, eran los alquimistas. Un porcentaje que trabajaba en el círculo interior. Yeah. Pero, ¿qué eran las encomiendas? La encomienda era una ciudad dentro de otra ciudad. En la encomienda cada día entraban pues carros llenos de harina, carros llenos de trigo y se convertían en harina, carros llenos de aceitunas o de oliva y se convertían en aceite. Toda esta riqueza fue establecida de una manera tan sistemática y tan perfecta que podríamos decir que podría servir en la actualidad, 8 siglos después, como realmente utilizable y eficaz. Yeah. ¿Y las mujeres tenían algún papel? Leo aquí que la dama... Importantísimo, Miguel, importantísimo. La mujer era la responsable de la educación. Eran las que llevaban todo el peso de la enseñanza, porque dentro de las encomiendas había una aula de enseñanza, de conocimiento. Porque, claro, dentro de los colectivos los caballeros no se casaban, pero había grupos que estaban dentro de la orden que sí estaban casados y tenían hijos. Ya me has contestado una pregunta que tenía por aquí. La Orden del Temple fueron ejemplo de convivencia. En Tierra Santa, la relación y la tolerancia y el respeto hacia las culturas es algo que era muy significativo. Y en las encomiendas, los alimentos se repartían gratuitamente entre todos. Sí, pero fíjate, Miguel, lo que te voy a comentar ahora. De esto que hemos dicho, de esta gran riqueza gastronómica que se realizaba, que se elaboraba cada día en las encomiendas, todo el producto que sobraba, porque ya se había repartido entre todos los caballeros, entre todos los molinos, entre toda la granja que pertenecían a la orden, esos alimentos que sobraban no se tiraban a la basura en absoluto, se repartían gratuitamente entre los demás colectivos. Daba igual que fuesen cristianos o musulmanes. Por eso no es una casualidad que las encomiendas, cerca de las encomiendas, y muchas veces
anexas a ellas estaban lo que era la morería y la judería, porque sentían estos colectivos marginados que una vez que perdieron ya los templarios su poder, porque fueron destrozados y aniquilados después de la quema en la hoguera el 18 de marzo de 1314 de Jacques Bernat de Molay, la orden pues ya desaparece de alguna manera, y entonces estos colectivos marginales son perseguidos por la Inquisición, ya no tienen el paraguas de protección de la Orden del Temple. Tuvieron una serie de, yo no sé si de honores por parte del Papa. Ellos no tenían que, solamente tenían que dar de alguna manera o pedir permiso para sus trabajos al Papa. Sí, y al Gran Maestre. Y al Gran Maestre. El Gran Maestre, que casi siempre estaba en Tierra Santa y luchando, la mayoría de las veces murió en combate, luchando en Tierra Santa, el Gran Maestre. Y entonces el Papa primero estaba en Roma y después se trasladó a Aviñón, como todos sabemos. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que si por una parte estos dos grandes poderes, que son los que están en la parte más superior de la orden, uno está en Tierra Santa, Jerusalén, ¿no?, y Jericó y todo lo que es Tierra Santa, y el otro está en Roma, el maestre del comendador pues tenía muchísima responsabilidad. Puedes imaginarte que había 900 encomiendas en toda Europa. Esto es importante de tener en cuenta. Entonces, la distancia entre una y otra, imagínate una encomienda en el sur de Italia, por ejemplo, en Otranto, y otra en el sur de Inglaterra, cómo se podían comunicarse unas con otras. Pues tuvieron que inventar una raza distinta de caballo. Luego nos vas ese caballo es... Sí. ¿Qué? Luego nos vas a contar. Caballo es el percherón, mezcla del percherón que viene de Normandía, esa raza de un caballo potente que la tierra temblaba cuando corría, y por otro lado tenemos el caballo árabe que volaba como un ave, como una gaviota. Entonces la mezcla de estos dos, imagínate tú que era un portento de caballo. El caballo más caro que había en el mundo occidental fue creado por los templarios, y yo he seguido los rastros de cuáles eran los lugares de toda Europa en donde se hacía este cruce de razas. Te están saludando ya desde Cali en Colombia, desde Reus, desde Tortosa, desde Murcia, desde Nueva York, montones de lugares te están saludando y interesados en todo esto que cuentas. Tengo aquí también... Ya, luego hablaremos del legado templario, ¿no? Sí, tranquilo, que me tienes que contar muchas cosas sobre ello. Parece que San Bernardo de Claraval tuvo una visión en la que la Virgen María le daba un chorro de leche con miel de su propio pecho y eso generó que se fundara la orden. Ese hecho está documentado. También está realizado por grandes pintores del siglo XVI, siglo XVII, Alonso Cano, por ejemplo. Pues lo ha reflejado muy bien. Fue una visión onírica en la cual San Bernardo de Claraval pues tiene ese encuentro con la Virgen María le ofrece ese chorrito de leche enriquecido con miel, y él cuando lo bebe se da cuenta de que eso era un mensaje que superaba los límites del espacio y del tiempo. Era un mensaje importantísimo en los momentos tan cruciales que el mundo occidental estaba viviendo. Todo esto tuvo como consecuencia un momento histórico clave, que fue la batalla de Manzikert, en la parte oriental de la llanura de Anatolia, en Turquía, cuando los ejércitos selyúcidas humillan al emperador Diógenes bizantino. Y entonces todo el mundo occidental se estremece ante esa tragedia. Poco después, lógicamente, caen los santos lugares en poder del Islam. Y entonces es cuando se pone en marcha toda la maquinaria religiosa por parte de Urbano II, que era el pontífice de entonces, de finales del siglo XI, se pone en marcha y en la ciudad de Clermont-Ferrand predica la primera cruzada.
Bueno, pues más tarde es cuando tiene esta visión onírica San Bernardo de Claraval, y en la cual interpreta que es que había que crear una nueva milicia diferente a las demás, en donde no solamente entrase en juego la espada y el escudo, sino también la inteligencia. ¿Y por qué? Bueno, te cambio la pregunta. ¿Eran tan buenos como parecía, o había detrás ahí una leyenda negra, o eso era producto de las envidias que suscitaron en el resto de las órdenes militares que había? Totalmente las envidias, Miguel. Las envidias son uno de los grandes males que han atenazado el avance de la cultura en todos los tiempos, y ellos fueron víctimas de las envidias, pero incluso las envidias no solamente de los poderes eclesiásticos y de los poderes terrenales, también de las propias órdenes militares, porque yo tengo documentado momentos en los cuales los hospitalarios le hicieron la zancadilla a los templarios. Durante el proceso de la reconquista de Extremadura, por ejemplo, bajaron paralelamente los dos ejércitos, templarios por una parte y hospitalarios por otra. Y hubo un acuerdo previo entre ellos, pero los hospitalarios se lo saltaron, y entonces le arrebataron una parte del territorio próximo al río Guadiana. Entonces los templarios lo que hicieron a cambio fue crear la primera colonia que existe en nuestro país, en España, una colonia de repoblación rural que todavía se beneficia porque tiene unos terrenos de regadío fantásticos. Es Villanueva del Fresno. Curioso. Un pueblo totalmente templario. Curioso. Primeros datos de estos personajes de los cuales hemos hablado mucho, pero que seguimos descubriendo enigmas y misterios de su historia. Pues nos vamos a Tierra Santa. Parece ser que llegaron nueve templarios, estuvieron excavando y parecía que ese es su objetivo principal. Como decía en esa introducción, descubrieron algún tesoro, el Santo Grial. Bueno, vamos a ir un poco por parte, Miguel. Sí. Fue en 1118 cuando ya recibiendo el visto bueno de San Bernardo, estos 9 caballeros, al frente de Hugo de Pins y Godofredo de Saint-Omer, otros 7 caballeros más, y resulta de que ninguno de estos 9 caballeros era eclesiástico, ninguno pertenecía a la iglesia, pertenecían a clases nobles francesas de buena estirpe. Estos 9 caballeros con sus correspondientes servidores eran unos 225 personas. Pero claro, cuando llegan allí reciben del monarca Balduino II las entrañas del segundo templo de Salomón, y allí se instalan. Pero da la casualidad que durante esos 9 años, y volvemos a repetir el 9, esos 9 años que estuvieron allí, en esa primera estancia, ninguno de ellos desnudaron sus espadas. ¿Qué es lo que hicieron a cambio? Aparte de excavar, pero la excavación más bien vino después. Lo que hicieron primero era encontrarse con todos los eruditos de la época que convivían en la ciudad 3 veces santa de Jerusalén. Entre ellos están los monjes armenios, los cabalistas hebreos, los místicos sufís y también los ismaelitas aglutinados en la orden de los asesinos en torno al viejo de la montaña. ¿Qué es lo que ocurre cuando se encuentran con todos estos grandes saberes? Pues son como esponja, aprenden, no dejan de aprender, Miguel. Esa era la clave. Siempre estamos hablando de la parte material, pero no nos tenemos que olvidar de la parte intelectual. Estos asesinos, el Sheikh el Jebel, el gran maestre, que estaba instalado en el castillo de Alamut, al norte de Siria, había reunido una inmensa biblioteca de más de 1 millón de ejemplares. Los invitó a los templarios a que visitaran su biblioteca. Total que cuando a finales de 1128 estos caballeros regresan a Europa para pocos días después ser bendecidos en el concilio de Troya en Francia, pues claro, ya no eran 225, ya eran 3000 los caballeros que se habían formado allí, y los conocimientos que habían traído de Tierra Santa eran verdaderamente infinitos. Por eso no podemos confundir los templarios con las demás órdenes
militares. Estos eran totalmente distintos. Les movía, claro, por una parte, llevar a cabo su principal misión, que era la de proteger a los peregrinos, ayudar a las personas más necesitadas, siempre a las personas más necesitadas, pero al mismo tiempo no dejaban de aprender. Ya. Y respecto a los tesoros, ¿es cierto que descubrieron algo en Tierra Santa? ¿O era ese tesoro, era el saber? Se habla del candelabro de los 7 brazos, la Menorá, del tabernáculo, Sukkot, del Arca de la Alianza y del Santo Grial, como tú muy bien has comentado anteriormente. Pero claro, nos estamos moviendo en muchas conjeturas, que no hay nada que podamos todavía, pero seguimos investigando, ¿sabes? Seguimos investigando. El tabernáculo, por ejemplo, o el Arca de la Alianza, está relacionado después con el castillo de Ponferrada, en el Bierzo de León, ¿no? Sí. Pero claro, el Santo Grial, existen 3 o 4 Santos Griales que todos dicen que son correctos. Uno de la Catedral de León, otro de San Juan de la Peña, cerca de Jaca, en Huesca, otro en Bretaña. Todos son Santos Griales. Pero bueno... Y el de Valencia, ¿no? Y el de Valencia, efectivamente, de la sacristía de Valencia. Pues claro, pero parece que este de la sacristía de Valencia era el que estaba en San Juan de la Peña, en Huesca. Ya. Te siguen saludando desde Costa Rica, Jumilla en Murcia, desde Noruega, desde Ecuador, multitud de países. Y preguntan de la presencia de los templarios en América y en Etiopía. Bueno, pues eso tenemos que darlo ya como hecho. No es una casualidad que Cristóbal Colón, a finales del siglo XV, antes de ofrecerle el proyecto a los reyes católicos, pasara por Portugal. Y allí encontró los documentos que los templarios de Tomar habían guardado con fecha 1240, del año 1240, en los cuales confirmaban que los templarios fueron los primeros civilizadores occidentales que estaban documentados, que habían llegado a Tierra Santa, que habían llegado al Nuevo Mundo, ¿no? Al Nuevo Mundo. Entonces yo esto lo he visto, está documentado en forma de relieves, por ejemplo, en la puerta de entrada de la iglesia de Santa María de la Asunción de la ciudad de Gandesa, en Tarragona, porque allí nos encontramos con un séquito de personajes que tienen rostros taínos, que son los primitivos habitantes de la isla de la República Dominicana, por ejemplo. Y en ellos nos encontramos que uno lleva la planta de maíz en la mano y otro en el pecho la cruz paté templaria. Por otra parte, en una iglesia de Teruel, la iglesia de Bordón, en la capilla del lado de la epístola, nos encontramos con un pantocrator que domina todo el cielo de la bóveda, el cual tiene en la mano derecha la bola del mundo, pero que curiosamente la obra está realizada a finales del siglo XIII y está representado el continente americano. Ya, qué curioso. Otra pregunta dice, ¿es verdad que el puerto principal de la orden era Calais, en el Atlántico, y que traían oro de América antes de ser descubierta por Colón, y que por eso Colón llevó la cruz templaria en sus carabelas para ser aceptado rápidamente por los americanos? Efectivamente, el principal puerto estaba en La Rochelle, en la costa atlántica. La Rochelle está a pocos kilómetros de la ciudad de Nantes. Entonces allí ocurrió una cosa muy curiosa. En el año 1307, de ahí viene el viernes trágico, el 13 de octubre, pues la flota estaba amarrada allí, 44 barcos y 2.532 caballeros. Levantan ancla y se pierden en la bruma del Atlántico. Se reparten en 4 direcciones. Una de ellas se va a Escocia, donde más tarde se levanta la capilla de Roslin. Otra se va a Portugal, donde fueron muy bien acogidos por el rey de Portugal. Otra se fue al Nuevo Mundo, a América, y es lo que estamos hablando. Y la cuarta se fue a la isla de Sicilia, porque allí estaban gobernando por los señores normandos de
del rey Roger, que hablaban perfectamente su mismo idioma, y bueno, tenía unas relaciones con el mundo musulmán muy estrechas, como vemos en Monreale, Palermo, Cefalú y lugares del norte de la isla de Sicilia. Y esto fue el triste final que salió de la flota que estaba amarrada en La Rochelle. En España tenemos 11 puertos más que eran templarios: Vinarós, por ejemplo, el puerto de Denia, Huelva. En la costa de Galicia tenemos Faro, y bueno, todos estos tenían un movimiento sobre todo con el Mediterráneo y haciendo de puente entre la isla británica y África y el sur de Europa, ¿no? Seguimos adelante, si te parece. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Me gusta preguntar cuando nos veo a los invitados si estás a gusto. Jesús? Sí. ¿Estás a gusto? Pregunto. Sí, perfectamente. ¿Se te ha pasado el sueño? Ya no tenemos tanto sueño, ¿verdad? Ahora caeré redondo en la cama cuando terminemos. Bueno, queda un ratito todavía. Vamos a ver ese legado templario que creo que es mucho más importante de lo que pensamos. Tras esa introducción, el legado templario. Jesús, mucho más de lo que creemos todavía. Y qué cómodo debía ser eso para los viajeros que hacían cualquier camino de peregrinación a los santos lugares o a Santiago de Compostela, poder llegar, dejar tu dinero en una encomienda y recogerlo al final o donde lo necesitaras, ¿verdad? Qué buena idea. Sí, eso era importantísimo en aquella fecha. Imagínate, Miguel, hace 8 siglos, un peregrino que venía de Alemania tenía que atravesar, por ejemplo, la Selva Negra y conectar con Vézelay, en la Borgoña, para iniciar uno de los 4 caminos franceses que venían a Compostela. Entonces, para garantizar ese arriesgado viaje, porque aquí se juntaban pues muchas circunstancias: el ataque de un oso, un lobo, una partida de bandoleros que te mataban. Eran muchos los peregrinos que morían. Entonces, antes de partir, firmaban con un notario pues el testamento. Eso por la parte para asegurar con su familia lo que pueda pasar. Y luego en la parte económica, pues iba a una encomienda templaria y pagaba una cantidad que a cambio le daban unos recibos, que eran las primeras letras de cambio o los cheques. Los cheques que nosotros aquí, yo recuerdo cuando en una época íbamos a Francia, por ejemplo, y travel check, no sé si tú te acuerdas. Yo me acuerdo, los he utilizado también yo, sí. A mí me pasó una cosa muy curiosa, que se gastó tanto travel check que apenas me quedaba para volver. Y entonces o le dabas de comer al coche, ¿no?, con la gasolina, o comíamos nosotros, ¿no? Sí. Eso me pasó en alguna ocasión. Bueno, pues ya lo vemos, la parte esta era muy importante, era una garantía para el viajero. Por una parte quedaba su familia asegurada con el testamento, y por otra él podía disfrutar de una serie de alojamientos, cama, comida caliente, en cada una de las encomiendas o en cada uno de los lugares en donde hacía los albergues o las residencias, ¿no? Y en la economía revolucionaron la economía porque negociaba con grandes empresas civiles y religiosas y solo cobraba el 10% de interés, mientras que la banca... otras... Ese es un dato importantísimo, porque mientras la banca judía cobraba el 40%, que eran un poco usureros, en cambio los templarios cobraban solo el 10%. Pero aparte de que cobraban menos, la Orden del Temple transmitía una garantía de seguridad, tanto a las clases eclesiásticas como a las clases civiles. Iban pues arzobispos, cardenales, hacían cola en las encomiendas para pedir dinero de los templarios, porque es que los templarios transmitían mucha seguridad, mucha confianza. Un caballero templario valía por 3 de las otras órdenes, porque tenía un sistema de responsabilidad en el puesto militar que ocupaba. Sabes que eso era mucha confianza. Pero yo quiero hacerle a los radioyentes
un poco un resumen de lo que fue el legado templario, que fue verdaderamente inmenso. Sí. Nosotros cuando vamos hoy día a una farmacia y vemos el emblema de la farmacia con la cruz roja, que tendrían que quitarle el color verde que le han puesto, ¿no? Tiene que ser roja, porque fueron los templarios los que crearon esta entidad de beneficio social como es la farmacia. Es de color rojo, quitar el verde, y el verde dejarlo para los veterinarios. Ya. Yo esto lo he hablado ya con muchos organismos y a ver si me hacen caso. Ahí lo dices. Tienen que mantener el rojo, la cruz paté templaria, es la que tiene que dominar en los letreros luminosos de la farmacia, porque ellos crearon la farmacia. Vale. Luego la letra de cambio, que ya hemos hablado. Y un dato importante, Miguel, los templarios civilizaron el mundo medieval convirtiendo a los siervos en servidores y a los nobles en caballeros. Ellos crearon un orden social nuevo, constituyeron el equilibrio entre la sociedad y la nobleza, y entre la burguesía y el clero, estableciendo leyes de comportamiento que aún hoy, 8 siglos después, serían actuales y vigentes. Potenciaron la creación de albergues, residencias y hospitales, porque no solamente era Tierra Santa, Jerusalén, o Roma, o Santiago de Compostela, también tenemos que incluir otros lugares como Rocamadour y el Liébana, pues tenemos que incluir también Santo Toribio de Liébana y más tarde pues Caravaca de la Cruz. Construyeron fuentes para los sistemas de regadío, como lo podemos ver en la población de Cella, que está a 14 kilómetros al norte de Teruel. Y embalses de agua, por ejemplo, el pantano o el pequeño lago de la ciudad de Puigcerdà, al norte de la provincia de Girona. Controlaron los puertos de mar y de ríos, pero al desaparecer la orden se incrementaron las pandemias. Fíjate lo que te voy a comentar ahora. Cuando desaparece la orden del Temple, lógicamente ya los puertos de mar no están controlados. ¿Qué es lo que ocurre? Que llegan todas las partidas, todas las mercancías, se descargan y nadie pone ninguna censura en ellas y se reparten de una manera tranquila. No, cuando estaban los templarios, primero era la cuarentena y no se abría ninguna partida hasta después de 40 días. ¿Qué pasa? Que en el año 1347, cuando se inicia la terrible peste negra, estaban los puertos desarmados totalmente, no estaba la presencia del Temple, y ese fue uno de los grandes motivos por los cuales en Europa desaparece casi un 35% de la población. En Navarra y en la isla británica fueron un 51% de la población a causa de la peste negra. Tú date cuenta, esto digamos que analizar, Ya. Es importantísimo. Luego también colaboraron en la construcción de 75 grandes catedrales en toda Europa, entre las cuales Notre Dame de París, Chartres, León, Burgos, Toledo, etc. Protegieron los gremios, porque los gremios eran los que trabajaban realmente y eran los grandes expertos. Recuperaron el culto a la Virgen María y María Magdalena, como ya ha dicho antes Natalia, muy bien. María Magdalena para la Iglesia Católica era la prostituta. Seguimos. Armaron su propia flota, cuyo puerto de amarre más importante es La Rochelle, que hemos hablado antes. Sí. Fueron los primeros europeos documentados que alcanzaron el Nuevo Mundo. Potenciaron el respeto y la tolerancia entre las 3 culturas y religiones del mundo occidental. A los templarios debemos la llegada de la variedad arbequina a la península ibérica en el año 1264, concretamente a la masía de Torresala de Les Borges Blancas, que es la capital de Les Garrigues, una comarca de Lérida. Los templarios fueron grandes diseñadores del paisaje, estableciendo el riego sistemático en los cultivos, tanto de plantas hortícolas como de jardines. También les debemos la traída a Occidente de la variedad vitivinícola, la Garnacha Blanca, que es un orgullo y prestigio de los mejores vinos blancos a nivel mundial. Sí. Personas mayores. Dime. No te quiero cortar. Sí, potenciaron la escuela pública. Las damas templarias, como hemos hablado antes, eran las responsables de la enseñanza en las encomiendas.
el respeto a la naturaleza. No talaban un árbol si no fuese por fuerza mayor, y en este caso plantaban 3 ejemplares. Qué bonito. Esto es una costumbre que se mantiene en el Montseny, que es una comarca de aquí de Cataluña, que cuando hacen una fiesta en un pueblo que se llama Centelles, que talan un pino, el más grande del bosque, y lo llevan, lo cubren de manzanas, porque esto es una fiesta muy antigua. ¿Qué es lo que ocurre? Que a cambio plantan 3 pinos. Esta costumbre es de origen templario. No practicaban la caza. Y en la actividad colectiva de ellos estaba basada en 3 principios: enseñanza, justicia y economía. Tenían un gobierno con principios que era la sinarquía, uno de los mayores legados que dieron a la humanidad. Y en fin, estaríamos hablando pues hasta las 3 del mediodía. Escuela de traductores y sobre todo la transformación del arte románico en el gótico a través de ese estilo cisterciense. Sí, señor. Qué increíble. Te preguntan si llegaron a Rusia los templarios. El otro día ponían un reportaje, un documental en el que se decía que habían llegado incluso hasta Rusia. Sí, llegaron hasta Rusia por el Báltico con la ayuda y el apoyo logístico de los caballeros teutónicos, que eran primos hermanos de ellos. Fíjate que el aeropuerto de Berlín, se llamaba Tempelhof. Entonces eso era un terreno que le dieron los teutones, que tenían la misma cruz que los templarios, pero de color negro. Entonces ellos tuvieron, los teutones, unas luchas contra los territorios de Estonia, Letonia y Lituania. Y en ese papel de guerra de esos países bálticos tuvieron un papel importante los templarios, porque los teutones surgen más tarde y tenían los templarios más experiencia militar. Y de allí pasaron a San Petersburgo. Iba a decir que aprendiendo muchas cosas de los templarios. 2:51, 1:51 en las Islas Canarias. Quizá, Jesús, la envidia y sobre todo las deudas fueron un poco el origen de ese final de los templarios, las deudas con el rey y con el papa. Efectivamente, Felipe IV el Hermoso estaba endeudado hasta las cejas, pero no solamente era el dinero lo que motivó que éste amenazara al pontífice Clemente V con que iba a decretar un cisma en la Iglesia cristiana, porque había otro motivo de fondo que mucha gente no lo sabe, y fue el siguiente: él, como persona, no como rey, pidió entrar en la Orden del Temple, llamó a la puerta porque quería entrar como caballero. Y entonces analizaron el caso, y a pesar de que era el rey de Francia, una de las personas más poderosas de su época, del mundo occidental, lo rechazaron porque dijeron que era personaje non grato. Tuvieron el valor de decírselo así para no aceptarle. Tuvieron el valor y otras cosas que no me atrevo a decir aquí, de decirse. Por otra parte, la Orden del Temple estaba preparada para luchar perfectamente contra todo el ejército francés, si hubiese llegado. Pero parece ser que ellos ya consideraron que habían cerrado su ciclo. Y es lo que pensó, pues ya Bernat de Molay. Porque cuando asediaron la Casa del Temple, que era en París, uno de los edificios más potentes que había, muy cerca de Notre Dame, pues ellos podrían haberse defendido perfectamente y hubieran ganado, porque un caballero templario valía por 5 guerreros, soldados del rey. Pero prefirieron entregar las armas. Y a partir de ahí pues fue todo un rosario de lucha y de amargura, porque yo he seguido el proceso que fue condenado Jacques Bernat de Molay y sus grandes maestres, porque estuvo preso, fue torturado en la Bastida de Domne, luego pasó a Chinon, en el Valle del Loira, y después finalmente a París, donde efectivamente el 18 de marzo de 1314 fue quemado en la hoguera. Ya. Fueron
Dime. Nos quedan 2 minutitos para terminar. Fueron excomulgados, les quitaron todas sus propiedades, pero recientemente hubo un papa, no recuerdo ahora mismo quién fue, que les perdonó o les quitó esa pena de excomunión, ¿no? Sí. Se demostró efectivamente de que el Papa fue forzado por las circunstancias, el Papa Clemente V, ¿no? Sí. Nos hemos dejado en el tintero una cosa muy importante que creo que a los radioyentes les va a interesar. Dime. En la Edad Media, en aquella época, había 3 tipos de iglesias cristianas. La iglesia de Pedro, paradigma de la vía ortodoxa, la iglesia como único camino de salvación. Luego está la iglesia de Cristo, paradigma de la vía aristocrática, el triunfo del poder terrenal sobre el espiritual o la unión de ambos, como sucede en el Islam. Y finalmente tenemos la iglesia de Juan el Bautista, paradigma de la vía gnóstica, el individuo libre enfrentado solo al conocimiento, a la lucha por ser mejor, aceptar la paz no como meta, sino como caminos de relación entre las personas y entre éstas y el cosmos. Esta era la iglesia que defendía los templarios. Por eso fue otro de los motivos por los que se encontraron con esa lucha interna a nivel eclesiástico. Te decía que habíamos hablado mucho de templarios, pero yo al menos he aprendido mucho más esta noche con todo lo que nos has contado. Recuérdame dónde está ese canal que tienes en YouTube para aprender más o ver tu trabajo acerca de ellos. Es conocer la historia oculta. Ya tengo subido 114 vídeos en el canal de YouTube y muchos de estos vídeos están relacionados con los templarios y con estos temas que tanto te apasionan, Miguel, que he ido como una hormiguita investigándolos. Y yo como me alegro que lo hayas hecho. Espero que hayas disfrutado con nosotros, Jesús.